Con respecto a las ONGs, sí hay que estar muy atentos con eso. La derecha no es tonta. Pierden las elecciones, incluso en Estados Unidos, lo que hacen es sus ONGs, sus think tank, para hacer política a través de estas ONGs. Y por supuesto que hay ONGs muy buenas, pero también hay ONGs de muy dudoso financiamiento y ONGs bien intencionadas que causan un grave daño por su fundamentalismo. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha resistencia a la explotación petrolera, explotación minera, pero por favor, o sea, ¿cómo vamos a vencer la pobreza sin utilizar nuestros recursos naturales? Discutamos que hasta el último centavo quede para los más pobres, para el desarrollo del territorio, pero muchas veces esas ONGs extranjeras incluso generan conflictos y tratan de imponer en nuestros países lo que nunca lograron en los suyos. Y créanme que algunas veces es hasta un problema tener selva virgen, porque entonces no podemos hacer nada y debemos morirnos de hambre y mantener la selva virgen. Es un problema tener grupos no contactados, porque si existe un problema uno es acusado de genocida. Yo me pregunto cuántos grupos no contactados hay en Europa. ¿Me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, se pueden cometer grandes injusticias. ¿Ok? En todo caso, cuidado también, que hay una tendencia, y eso la izquierda comete un grave error. Comete algunos errores. Por ejemplo, la izquierda debe ser muy clara en su postura frente a recursos naturales. Ahora, con todo respeto a novelería, que ser de izquierda es estar contra el extractivismo. Yo no sé qué clase de marxismo-leninismo me perdí, pero nunca estudié esa vaina, ¿ok? O ser de izquierda es lo que pretenden algunos, el consentimiento previo. De acuerdo a la Constitución del Ecuador y de casi todos los países, los recursos del subsuelo son del Estado, es el gobierno central el que decide. Se debe consultar, de acuerdo a la OIT, de acuerdo a la Constitución nuestra, con las comunidades indígenas que habitan los territorios, etcétera, tratar de consensuar, convencerlas, pero la decisión la puede tomar el presidente. Quieren imponernos el consentimiento previo. Ojalá que entendamos lo que es eso. Eso significa desterrar la democracia de las mayorías e ir a la democracia de la unanimidad, con lo cual se hace inviable cualquier proyecto de izquierda. Nosotros nos estamos poniendo la soga al cuello. Quiero decirles, por ejemplo, que de repente me dijeron que una ONG iba a hacer una manifestación presentándome firmas para evitar la explotación minera en INTAC. Nosotros hablamos de esto en las elecciones, que vamos a desarrollar el potencial minero. Y revisen los resultados en INTAC. Nosotros obtuvimos 63%, más del 57% nacional, y la postura que reflejaba la posición antiminera sacó el 5%. Esa es la realidad, pero algunas veces hablan por todos y no representan a nadie con el auspicio de estas ONGs, que pueden estar bien intencionadas, pero están haciendo grave daño. Es inviable un proyecto político cualquiera, peor de izquierda, que ya estamos rodeados de tantos enemigos, sin poder utilizar nuestros recursos naturales con el consentimiento previo. No podría haber gobernabilidad, no hay recursos. Nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba. En esto la izquierda debe ser mucho más clara. Y además, cuidado, que aunque no lo crean, está hecha. Porque así como en los 90, con el neoliberalismo, se minimizó al Estado. El Estado no servía, todo tenía que resolverlo el mercado, la empresa privada con fines de lucro. Lo mismo está ocurriendo en la dimensión de derechos. El Estado no sirve, el Estado atenta contra derechos humanos, es siempre sospechoso. Los políticos somos malos, culpables hasta que demostremos lo contrario. ¿Quiénes son los buenos? Los representantes de la sociedad civil. Yo me considero representante de la sociedad civil, pero los representantes de la sociedad civil son estas ONGs, muchas veces lideradas por los que perdieron las elecciones, dicho sea de paso, ¿no? En todo caso, ellos son los que pretenden reemplazar al Estado, haciendo políticas públicas, etcétera. Eso es peligrosísimo. Y le estamos haciendo el juego al neoliberalismo en la dimensión de derechos. Minimizar el Estado y pasarle esto al sector privado, en este caso, supuestamente sin fines de lucro, aunque muchas veces es sin fines confesables, ¿verdad? Porque hay infiltraciones, que no duden. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto como izquierda, con la gente de izquierda aquí, revalorizar el rol del Estado, la legitimidad del Estado, entender, por ejemplo, otra de las barbaridades, y el Estado atenta contra derechos humanos. Eso era el Estado manejado por las dictaduras, por el Estado latinoamericano defiende los derechos humanos. Y los que atentan contra derechos humanos son otros poderes fácticos, pero no se entiende de parte de algún ONGismo y ONGs que cualquier poder puede afectar derechos humanos, pero creen que solo es el Estado. Por ejemplo, el poder mediático, cuando destruye honras, hace linchamiento mediático solo para obtener ciertos privilegios, etcétera, atenta contra derechos humanos. Por ejemplo, el poder económico. Cuando una farmacéutica te pone el precio de la medicina recontra alto,
y la diferencia entre la vida y la muerte es tener o no tener unos cuantos euros, eso es atentado a derechos humanos. Por ejemplo, los poderes extranjeros, cuando bloquean a un país 50 años, eso es atentar contra los derechos humanos. Okay. Pero se cree que solo el Estado, y ese es el discurso de las ONGs, ese es el problema que tenemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. De hecho, de acuerdo a la Carta al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, solo se puede acusar a los Estados. Yo no puedo acusar a un medio de comunicación de atentar contra mis derechos, no puedo acusar a una farmacéutica, solo al Estado. Esas son cosas superadas, ¿ya? Y eso es parte del ONGismo. Ellos son lo bueno, el Estado es el malo. Y ahí cuidado, que estamos atentando contra principios históricos de la izquierda, por ejemplo, la legitimidad del Estado como representación institucionalizada de la sociedad, por medio de la cual esa sociedad realiza su acción colectiva, etcétera, etcétera. Entonces, hay esos riesgos en el ONGismo, pero bienvenido el buen ONGismo que sí existe, pero puede haber un ONGismo manipulado por la derecha, que ahora financia estos think tanks, estas ONG para desestabilizar nuestro gobierno, un ONGismo tal vez bien intencionado, pero que quiere satanizar al Estado, creen que ellos son los representantes de la sociedad civil, sin ganar ninguna elección tienen que hacer política pública, con infantilismo como esto, no al extractivismo, hacen inviable un proyecto político, condenan a la pobreza a nuestra gente, crean conflictos, hacen más difíciles las cosas. Entonces debemos estar muy atentos, no solo Rabindranath Tagore, ese gran poeta hindú, que le puso el nombre, el apodo de Mahatma, alma grande a Gandhi, decía, no basta querer, hay que saber el camino, hay que saber ayudar. ¿Okay?